Bienvenidos a nuestra sesión para recursos humanos. Hoy vamos a hablar con Mareike sobre el tema de engagement, sobre el tema de compromiso. Y hemos elegido este tema porque varios de recursos humanos nos habéis comentado que os interesa este tema, que es uno de los temas fundamentales que os preocupa ahora mismo. Y por eso que hoy vamos a compartir varias herramientas, varias, digamos, metodologías y acciones que se puede hacer, implementar en las empresas para, en primer lugar, evaluar el estado actual del compromiso de vuestros empleados y, en segundo lugar, elevar, digamos, este engagement de los empleados. Y antes de empezar, vamos a presentarnos. Somos las dos facilitadoras de la sesión de hoy. Mareike, ¿te gustaría presentarte? Pues sí, bueno, bienvenidos a todos. Soy Mareike, soy consultora de impacto humano, Chief Happiness Officer y coach certificada. Y yo creo mucho en el poder de las empresas con un entorno laboral saludable. Y justo por eso mi trabajo sería mucho en torno a las culturas corporativas vibrantes. Y soy el fan más grande de poner a la gente primero, porque yo sí creo que el futuro del trabajo es mucho más humano que era antes. Perfecto. Gracias, Mareike. Y yo soy Elena Betoquina, soy coach certificada por la Federación Internacional de Coaching. Trabajo con empresas, con equipos y los líderes, facilitando talleres de motivación, de coaching, de resolución de conflictos, también team building, aplicando varias, digamos, metodologías de coaching, por ejemplo, coaching sistémico. Y yo creo que ahora mismo, ahora más que nunca, tenemos que hablar de empoderamiento, es decir, empoderar a los líderes, a los recursos humanos, a los equipos para que juntos puedan crear esa cultura que funcione, claro, que puedan crear estas relaciones efectivas y también resolver sus conflictos internos de una manera eficaz. Todo eso lleva a, digamos, desarrollar su máximo potencial, tanto de los empleados, de los equipos, de los líderes, recursos humanos, y eso es lo que yo ayudo a hacer en las empresas. Nuestro webinar hoy va a estar dividido en dos partes. Primera parte, Mareike va a explicar metodología que se puede utilizar para evaluar el compromiso actual de los empleados. También nos va a hablar sobre la conexión entre los valores y el compromiso. Y la segunda parte es donde yo voy a dar, digamos, estas opciones, estas actividades y también algunas cosas que se pueden implementar para elevar este compromiso, el engagement de vuestros empleados. Entonces, vamos a compartir también las diapositivas, ya he mencionado, podéis participar a través de chat o este botón de Q&A. Y sin más, Mareike, todo tuyo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces empezamos. El tema es impulsando el re-engagement del empleado. Entonces, es muy importante primero hablar un poquito del engagement, del compromiso. Y como ya hablamos, voy a compartir ahora mi... Ahí está. Ya, bueno, vamos a hablar de impulsando el re-engagement del empleado. Y de ahí, obviamente, hay que hablar del compromiso. El compromiso tiene tres dimensiones que me parece muy importante mencionar, porque si uno de estas dimensiones no está, ya el compromiso está un poco en peligro de caerse. Entonces, las tres dimensiones del compromiso es la implicación cognitiva, la emocional y la conductual. Y es muy importante que estas tres están unidas porque, por ejemplo, si la implicación conductual no está al nivel que debería ser, va a hacer que la persona no se comporta con mucha motivación. Y obviamente, como sabemos, eso se transmite. Entonces ya es suficiente que tenemos una persona en el equipo que tiene un bajo compromiso y va a influir a todos los demás. Entonces, por eso es muy importante de siempre pensar, cuando hablamos del compromiso,
de las tres partes, de la cognitiva, del corazón, y bueno, el comportamiento es que lo que se ve primero, ¿no? La actitud de la persona, cómo lo trae en el trabajo. Y especialmente ahora que pasamos por 3 meses, bueno, para ponerlo así, difíciles, de separación física, y ahora poco a poco volvemos a una normalidad desconocida, y poco a poco igual volvemos a la oficina. Y por todo lo que pasó, por todo lo que pasamos, a lo mejor volvemos a la oficina con un compromiso, una motivación y también con un optimismo impactado. Y obviamente eso va a influir al trabajo. Por eso es sumamente importante que ahora nos fijamos en el compromiso y, bueno, en español no suena tan interesante el recompromiso, pero fijarnos muy bien en el re-engagement para subir el compromiso al nivel que era antes, o a lo mejor, si hacemos bien nuestro trabajo, aún aumentar este compromiso a un super compromiso, porque lo que necesitan todas las empresas ahora, me parece, es empujar manos a la obra y levantarse de esa pandemia por cual pasamos, bueno, estamos pasando un poquito. Cuando hablamos de los valores, me parece muy importante, cuando hablamos del compromiso, me parece muy importante no olvidar los valores. Entonces, para el re-engagement y los valores van muy como conectados con el compromiso. Y los valores, hay dos tipos de valores. Uno son los valores de la empresa y la otra son los valores del empleado, de cada empleado individual. Y una cosa que es muy importante es que estos dos tipos de valores van alineados. Porque si no van alineados, eso también se ve bastante rápido en la tasa de rotación, en las bajas o en el ya muy bien conocido presentismo. Y obviamente todo eso no queremos, no necesitamos, y además nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, es muy importante siempre fijarse en los valores. Si es posible ya desde la primera entrevista que hay con un candidato, de identificar los valores de él o de ella y comunicar los valores de la empresa y ver si van alineados. Porque lo que hacen los valores cuando están alineados es que crean una comunidad, crean lazos fuertes. Y esos lazos fuertes son como el buen teamwork, la confianza en general en el trabajo y la lealtad hacia el empleador. Todas estas cosas en conjunto aumentan mucho el compromiso. Y por eso es muy importante cuando hablamos del re-engagement, de no olvidar a los valores y siempre tener los valores en mente cuando queremos subir el compromiso del empleador. Bueno, entonces, ahora ya hablamos de los valores, hablamos del compromiso, pero ¿qué papel juega una encuesta en todo ese proceso? Porque para mí, si hablamos del compromiso y si queremos saber qué tal el compromiso del empleado, para mí la única manera de verdaderamente saber qué tal el compromiso es a través de una encuesta de compromiso. Entonces, para mí, para explicarlo en pocas palabras, me gusta mucho esa cita de Peter Drucker, que es, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y eso es justo el punto. Ahora, después de 3 meses de separación, no sabemos exactamente cómo se sienten los empleados y también cómo se sienten ante la vuelta a la oficina. Entonces, lo que pasa muchas veces en empresas es que la empresa piensa que sabe lo que está pasando con el empleado, cómo se siente el empleado, pero en realidad no lo sabe porque no preguntó. Y lo que pasa es que empieza una desconexión paulatina, y con más tiempo que pasa, que una parte del equipo o de la relación no pregunta porque cree que sabe, y la realidad se ve muy diferente, esa desconexión
crece y crece y crece hasta que es una verdadera brecha. Y obviamente sabemos qué pasa cuando hay una brecha entre la realidad y lo que creemos que es la realidad, que hay malentendidos y también va a bajar el compromiso porque algo no está sincronizado. Entonces, para evitar esta brecha hay que conectarse, hay que preguntar y hay que saber qué pasa con los empleados, cómo están, cómo se sienten y qué tal es su compromiso, porque si no sabemos su nivel actual, no podemos tomar acción, no podemos aumentarlo y no podemos apoyar al empleado. Y el otro lado de las encuestas es que la empresa demuestra mucho interés en el empleado porque le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo te podemos ayudar? Entonces, usar encuestas de compromiso es una cosa muy, muy buena para todas y es además un método súper útil para hacer este check-in frecuente. Y de ahí se pueden preguntar todas las cosas sobre la empresa, el liderazgo, el management y obviamente, como hablamos hoy, del compromiso. Entonces, para la gente que participa, me gustaría hacerles una pregunta o más bien dos preguntas y por favor si quieren participar, que nada más lo ponen ahí abajo en el chat. Y las preguntas son que si hacen encuestas y si hacen encuestas, con qué frecuencia las hacen. Así que adelante y sí, cuéntenos. A ver, yo no sé si lo puedo ver. Acá. Sí, sí, No, en el parece. chat. Sí. Santi dijo una vez al año. A ver, a ver. Yo creo, no, yo no lo veo porque... No te ya lo veo. preocupes, María, que te lo voy a leer en una vez, lo Sí, van pasando. sí, Una vez al cuéntame año mejor también. y... Sí, la gente Ujú. está diciendo una vez al año. Juan José, Santi lo han dicho una vez al año. No sé si alguien más también quiere añadir. Agustín dice que no se hacen encuestas con frecuencia. ¿Qué opinan el resto también? Bueno, ok. Pues lo bueno es que si hacen encuestas porque es algo muy, muy importante. Mi recomendación personal es hacer encuestas al menos 3 o 4 veces al año. ¿Por qué? Porque cuando pasa un año completo entre una encuesta, no importa si es de compromiso o de satisfacción, pueden cambiar muchísimas cosas. Y dentro de un año ya pueden empezar ciertas o arrancar ciertas desconexiones. Entonces, si tienen la oportunidad, yo les recomiendo muchísimo como en cada quarter, ¿no? En cada trimestre, hacer una encuesta rápida para así conectarse con los empleados, para saber cómo están y para de ahí a lo mejor cambiar algunas cositas. Bueno, entonces vamos con las encuestas. ¿Cómo crear una encuesta de compromiso? Pues primero hay que ver para quién es esa encuesta. ¿Es para todos los empleados? ¿Es para los managers? ¿O es para los líderes? Y de ahí obviamente hay que ajustar un poco las preguntas. Pero antes de empezar con las preguntas y la organización de eso, me gustaría compartirles 7 puntos clave para hacer una encuesta exitosa. Número 1 es la anonimidad. Seguramente ya saben que para tener una encuesta exitosa es muy importante que es anónima y para que los empleados sienten que pueden contestar sin ser castigados y sin ser juzgados por lo que van a contestar o por lo que van a escribir. El número 2 es la disposición de actuar. Es muy importante cuando ponen sus preguntas, cuando eligen sus preguntas, que solamente hacen preguntas sobre cuáles están dispuestos a actuar. Porque si se preguntan cosas y los empleados a lo mejor tienen esperanza de ciertos cambios, pero al final no se hace nada, obviamente el compromiso va a bajar porque sienten que había una promesa y no se cumplió.
3 es la comunicación. Cuando hacen una encuesta, es muy importante comunicar que la van a hacer, para qué la van a hacer y cuándo van a empezar de implementar ciertos cambios o ajustes. Y eso se puede hacer fácilmente con el apoyo de los managers o de los líderes que involucran a la gente y que les dan la motivación para participar porque es para el bien de todos. 4 es keep it short and simple. El rellenar o el contestar de una encuesta no debería tardar más que 5 a 10 minutos. 10 ya es mucho. Y en este caso de una encuesta de compromiso, yo recomiendo entre 25 y 40 preguntas. El 5 es el punto de partida y eso se conecta un poquito con el punto 2, que cuando hiciste la encuesta y cuando tienes todas las respuestas, de ahí empieza la comunicación, ahí empieza todo y no simplemente ahora lo sé todo y ya vamos a esperar un año o 6 meses o lo que sea. Entonces es como hacer la encuesta y revisar la estadística que sale de esa es el punto inicial y de ahí empieza el viaje. El número 6 es la participación. Dependiendo un poquito del tamaño de la empresa, es que no van a participar todos. Eso es muy normal y tener una participación de 100% es buenísimo, pero muchas veces no pasa y no pasa nada. Dicho esto, si la participación está bastante baja, igual de ahí ya tenemos un muy buen indicador de que el compromiso está sufriendo y no está muy bien. Y por último, poner un marco de 3 o 4 días para contestar a esa encuesta. Porque si no, la gente se ocupa de otras cosas, lo olvida y se pierde todo el momentum de esa encuesta. Además, cuando nosotros, como recursos humanos, queremos hacer una encuesta, no queremos pasar 2 semanas en todo el proceso de la encuesta. Entonces, de ahí también está muy claro que dentro de los próximos 3, 4 días, por favor, tómense 5 a 10 minutos y contesten la encuesta porque es para todos. Y bueno, y de ahí ya... Perdona, ¿sí? Yo creo que Ana pregunta qué significa este acrónimo KISS, que no se ha entendido. Sí, KISS es Keep It Short and Simple. Es inglés, es ese acrónimo. Entonces es Keep It Short and Simple. Se usa para muchas cosas y en este caso sentí que bueno, funciona muy bien para que la gente no tiene que desviarse mucho de la atención y simplemente hacerlo en 5 a 10 minutos y ya. Y espero que sí, se explicó. Bueno, vamos ya a la encuesta en sí. Es muy importante para una encuesta de compromiso hacer un intro. En el intro llegan las preguntas sobre el índice de compromiso. Esas son preguntas que son un poco más generales, pero como dice su nombre, ya dan una indicación hacia qué lado va el compromiso. Y esas son preguntas como, ¿te sientes orgullosa de trabajar para la empresa? O, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro en la empresa? ¿Por cuánto tiempo crees que te vas a quedar? O, ¿recomendarías a amigos o a familiares de también trabajar en la empresa? Y de ahí entramos ya al corazón sí, una cosa antes. Obviamente, una cosa muy importante de una encuesta son las preguntas, pero también las respuestas son muy importantes. Entonces, obviamente, muchas preguntas pueden ser de texto abierto. Simplemente se hace una pregunta y tú puedes escribir lo que opinas. Pero cuando hacemos una encuesta de muchas personas y queremos que nos sale una estadística, no nos ayuda mucho con mucho texto, porque sería que tenemos que analizar todo y sacar de los textos las opiniones. Entonces, las respuestas abiertas solamente recomiendo 2 o 3 en toda la encuesta y de ahí también que sean respuestas muy breves.
De ahí, obviamente, hay respuestas de sí o no, que yo también siento un poco difícil porque son muy blanco y negro y no tenemos las facetas que tal vez serían necesarias para saber muy bien cómo está el dicho empleado. Con lo que yo trabajo normalmente y que me gusta mucho es, como ya vieron, una escala. En este caso, la escala Likert, que es de 5 pasos de muy de desacuerdo a muy de acuerdo. Y con estos colores gris, o en este caso naranja, nos da una muy buena impresión qué tan o no tan comprometido está la persona, sin tener el blanco y negro de sí o no. Entonces, yo recomiendo mucho trabajar con una escala y además, porque antes hablé del KISS, ¿no? Del Keep It Short and Simple, cuando trabajas con una escala es súper fácil. Lees la pregunta y de ahí haces el clic en 1, 2, ¿no? Hasta el 5 para tener tu acuerdo o desacuerdo con esa pregunta y ya vas a la siguiente. Y fácilmente en 5 a 10 minutos puedes contestar toda la encuesta. Bueno, entonces, ahora sí vamos al corazón de la encuesta y vemos las categorías, y esas son categorías que yo personalmente recomiendo. Y son el compromiso laboral de la persona, su desarrollo personal, la empresa y el liderazgo, sus superiores o el manager que tiene, el entorno de trabajo, incluyendo sus compañeros, y por último, el salario y las recompensas o los beneficios. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos para que sea un poco más tangible. Por ejemplo, en el compromiso laboral, puedes poner, te esfuerzas para llegar a los objetivos. Y para el desarrollo profesional es que, tengo que ver aquí, tienes un entendimiento claro sobre tu carrera y tu plan de promoción. Esa categoría es muy importante porque de ahí ya tienes una indicación si la persona está planificando de quedarse en la empresa o si ya siente que con un pie está para afuera porque no ve un futuro profesional en la empresa. Y de empresa y liderazgo, la siguiente categoría, te sientes en línea con los valores y la misión de la empresa. Ahí también otra vez nos conectamos mucho con los valores porque, como ya mencioné antes, es una parte muy, muy importante y es cuando estás conectado con los valores de la empresa, la probabilidad que te quedas mucho tiempo en la empresa está muy alta. Superiores y managers, de ahí también se puede trabajar con declaraciones y no solamente preguntas. Puedes decir, siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas por mi manager. Y de ahí puedes decir que sí, muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Y en torno de trabajo y compañeros, dirías que estás inspirado por alcanzar tus metas en el trabajo. Y por último, los salarios y recompensas, que es una categoría muy importante, pero en realidad en cuanto al compromiso no es tan importante como mucha gente piensa, porque el salario sí es una motivación obviamente para trabajar en una empresa, pero no tanto como, bueno, como la gente piensa. Las estadísticas dicen que tener como purpose y compromiso y tener la sensación que haces una diferencia con tu trabajo es mucho más importante que el dinero que ganas. Entonces, de ahí también tenemos la pregunta, ¿qué tan competitivo crees que tu salario y tus beneficios en comparación con trabajos similares? Y pues bueno, eso ya es como el corazón de la encuesta. Y de ahí se hace normalmente una cierre en cual das las gracias, das la opción de dejar un contacto. A veces la gente dice que no, yo no lo quiero hacer anónimamente. Para mí está bien cuando saben que yo dije estas cosas. Y una cosa muy importante de ahí en la cierre también es a hacer una pregunta abierta en cuanto a, ¿hay algo más que quieres compartir? ¿Hay algo más que no se mencionó? ¿Hay algo más que te preocupa? Y de ahí dejar espacio al empleado para que comparte
sus preocupaciones o sus pensamientos acerca de la empresa y la situación. Y bueno, eso ya básicamente es. De ahí conectándote con tus empleados, sabiendo qué tal su compromiso o la falta de su compromiso, de ahí ya pueden ir a revisar todo, analizar todo y implementar acciones, mejoras, etcétera. Y de aquí ya termina mi parte y lo voy a dar a Yelena porque ella sí va a hablar ahora de las acciones que se pueden implementar para aumentar el compromiso. Espero que les gustó y ahora voy a disfrutar de lo que nos va a contar Yelena. Muchas gracias. A Muchas ver. gracias, Mareike. Los ejemplos geniales para que todos podamos utilizar, sobre todo muy útiles también, claro, para los líderes con sus equipos, para los recursos humanos. Entonces aquí lo que habéis visto es realmente cómo podemos evaluar lo que habló Mareike, ¿no? Cómo podemos evaluar en qué están nuestros empleados ahora mismo. Entonces, cuando hablamos digamos, de compromiso del empleado, siempre tenemos como dos partes, ¿no? Entonces, una parte en la que habló Mareike es, digamos, una motivación propia del empleado y, digamos, es su responsabilidad. Y por otra parte, tenemos ya acciones y todas esas campañas que pueden hacer las empresas, es decir, recursos humanos junto con los líderes. Entonces, yo también os voy a compartir la presentación y de aquí viene por dónde empezar con el engagement, ¿no? Por dónde empezamos y ya hemos empezado con las encuestas, pero también me gustaría compartir con vosotros una metodología que ha sido desarrollada por una profesora. De hecho, está trabajando mucho con los recursos humanos, he hecho varias encuestas también en las empresas y ella presenta un módulo que lo llama Happy, pero cuando lo traducimos en castellano sería PAPI. Entonces, ahí lo vemos. ¿Por dónde empezamos? Después de la encuesta, ya tenéis vuestros resultados. Entonces, la autora de esta metodología, Jennifer Acker, nos dice que para que un empleado esté comprometido con su trabajo, para que esté motivado, es muy importante que él o ella sepa propósito de su trabajo, es decir, para qué trabaja, también que tenga un cierto grado de autonomía, que haya confianza y que no sea siempre micromanagement. Es muy importante para la persona motivada y para que esté conectada con su trabajo, tener buenas relaciones, es decir, que enfocarnos también en las personas, qué actividades hacemos para aumentar su energía, a incrementar su resiliencia y qué tipo de relaciones predominan. Y por último, es muy importante hablar de impacto, que también para un empleado motivado y comprometido, es muy importante que siente que su trabajo hace un impacto en la vida de los demás. Podemos decir que quizás ayuda a los compañeros, a la empresa, pero también a la sociedad. Y la autora también lo llama como high purpose, es como que un poco propósito más allá de su trabajo de día a día. Así que de aquí os también lanzo esas preguntas, como con profesionales de recursos humanos podéis empezar a preguntar primero a vuestros líderes dentro de las empresas, a los empleados, de lo que habló Mareike, en el tema de propósito, en qué grado los valores de nuestros empleados están alineados con los valores de la empresa, el tema de autonomía, qué tipo de liderazgo predomina en general en nuestra empresa. Si es que tenemos líderes que tienden a utilizar esto micromanagement o en qué medida confiamos en nuestros empleados. Y qué relaciones, qué ambiente de nuestra empresa predomina. También como compañía, como empresa, qué actividades implementamos para incrementar esa energía de nuestros empleados, ¿no? De cómo estamos mostrando realmente que nos importan. Y por último, impacto. Cómo nuestra empresa ayuda a nuestros empleados a tener un impacto visible con la sociedad, digamos, ¿no? Aquí son todos los proyectos sociales de que ya hemos escuchado también durante el COVID sobre todo. Entonces, de aquí empezamos. Yo voy a ir desgranando cada pilar
de estos 4, y también decir que los ejemplos que yo os voy a proponer son algunos ejemplos que yo he participado en la implementación de ellos, porque vengo del mundo corporativo y allí hicimos muchísimas cosas, también he visto este impacto en los empleados, y también algunos ejemplos y acciones ya son de empresas muy grandes y conocidas mundialmente como Google, Zappos y otros, pero también nos sirven para inspirarnos, que no significa que a veces podemos hacer lo mismo, pero sí podemos hacer este brainstorming y empezar a pensar cómo adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, empezando con el propósito, podemos hablar, digamos, de 3 partes. Es, digamos, una pirámide de 3, que son incentivos intrínsecos, valores y responsabilidad social y corporativa. Y yo también os pregunto, si queréis compartir en el chat, qué incentivos intrínsecos utilizáis, cómo sabéis de los valores, qué valores tiene vuestra empresa, si se habla mucho de los valores, y también si realmente la empresa está muy activa con los proyectos sociales, ¿sí? Entonces, un poco explicar cada punto. Entonces, incentivos intrínsecos, ¿en qué medida nuestros empleados tienen esa posibilidad de innovar, de tomar riesgos? Eso también se habla con los líderes a través de las encuestas. También qué tipo de feedback estamos utilizando tanto dentro de los equipos de recursos humanos como líderes con sus empleados, si realmente es feedback constructivo que está basado en acciones medibles, o es más bien crítica, ¿no? Es empezar como plantear esas preguntas. También lo que mencionó Mari, que el desarrollo profesional es muy importante, y aquí también la pregunta cómo apoyamos a nuestros empleados en su desarrollo profesional, si conocemos sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de mejora, si realmente vendemos, ¿no? O hacemos ese job crafting, que muchas veces también se hace, si vendemos esas posiciones nuevas quizás que se van a ir creando y que vamos a necesitar, y alguna persona puede encajar con su perfil. Así que todo eso es importante. Siguiente serían los valores. Aquí ya también María que lo mencionó, sería muy difícil, supongamos que una persona que tenga un valor de salud, de cuidar a su salud, trabajar en una empresa que produce tabaco, ¿no? Sería como un desafío muy grande, personal para esa persona. Entonces aquí es importante tener eso en cuenta, conocer a los empleados, saber el motor de vuestros empleados, cómo se hace dedicando tiempo de estar con este empleado, respaldar las fortalezas. Y aquí me gustaría mencionar algo muy concreto que también se hace mucho en empresas, y la empresa donde yo estuve también se hacía. Por ejemplo, imaginad que tenéis una persona en vuestro equipo que, bueno, es gran profesional, pero le gusta todo el tema de facilitar los talleres, por ejemplo, o está, no sé, está muy inspirada de liderazgo o coaching, entonces sabéis que le encanta este tema, ¿no? Pero su trabajo es de gestión de proyectos, no está tan conectado. Entonces, para respaldar esa fortaleza que ella tiene de conexión con la gente, los líderes lo que pueden hacer es asignar esos proyectos adicionales, que no son 100% conectados con su trabajo de día a día, pero sí respaldan esas fortalezas. Por ejemplo, preguntar a esa persona, ¿te gustaría hacer una presentación para X equipo? ¿Te gustaría hacer este taller de liderazgo, de coaching para tal equipo? Y de esta manera, claro, se respalda muchísimo las fortalezas de la persona, y también otros sacan provecho de este profesional, ¿no? Entonces, eso se hacía bastante en la empresa donde yo estuve también, y la verdad, la gente fue muy agradecida. La gente siempre lo agradecía. Así que es también una de las maneras. Después, siguiente, responsabilidad social corporativa. Aquí también hay muchas empresas que dedican un día especial y todos o algunos equipos van a hacer algo por medio ambiente, o, bueno, plantar árboles o ayudar a las personas necesitadas. Entonces, ¿cómo apoyamos, ¿no? ¿En qué proyectos involucramos a nuestra gente? El tema de COVID, sabemos que había muchísimas
muchísima ayuda por parte de empresas y sus empleados. Eso ha sido un ejemplo muy importante, donde la gente empezaba, ¿no?, a hacer mascarillas y todos esos líquidos de desinfección. Eso es un ejemplo claro. Y aquí es justo cuando llamamos de este propósito más allá, ¿no?, de high purpose, cuando la persona siente que dentro de su trabajo puede estar conectada con otras personas necesitadas, ¿sí? Entonces, eso, siempre digo que esta lista no es exhaustiva, se puede añadir, pero sí es interesante para que preguntéis qué tipo de incentivos intrínsecos, qué tal valores, en qué proyectos participan vuestra empresa, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con autonomía y aquí hablamos de confianza, de dejar de poder de elegir a los empleados y también proporcionar las herramientas necesarias. La confianza está claro que no se construye en un día, es un camino largo y es un proceso, pero sí empezar a plantear preguntas, como ya mencioné en el inicio, de qué tipo de management predomina, ¿sí? Y, por ejemplo, en lugar de estar detrás de este empleado cada día o chequear constantemente, se puede instalar o iniciar las reuniones puntuales, pactar reuniones puntuales donde sí el empleado muestra el progreso en que está su trabajo y pregunta. Dejar que se equivoquen, entonces es un proceso de construir esta confianza, pero es muy, muy importante el tema de autonomía. Segundo que podemos también mencionar aquí es poder de elegir. Y aquí puse también un ejemplo muy concreto de una empresa que también lo tiene. Por ejemplo, proyectos adicionales se lo llaman championships. Y de hecho es la empresa ADP, Juan José, tú sabes que tú eres de ADP, pero básicamente lo que tienen en cada equipo tienen su listado de championships. Los líderes se juntan y ponen este listado de los proyectos adicionales. Y los empleados tienen este poder de elegir qué proyecto les gusta más, pero estoy hablando no de proyecto que sea su trabajo de día a día, sino esos proyectos que normalmente ellos dedicarían 10% de su tiempo en total, ¿no? Pero sí esos proyectos están incluidos en esta evaluación anual. Así que es importante que obviamente la persona elija ese proyecto y esté activa. Aquí puede lucir con su creatividad y lo puede hacer de manera que le parezca. Los ejemplos de sus proyectos adicionales pueden ser, por ejemplo, proyecto de comunicación, ¿sí? Después proyecto de bienestar corporativo. Después proyecto de induction managers, para la gente nueva que se une al equipo, hay alguien que le muestra todo eso. Así que sí que están relacionados con el trabajo, son importantes esos proyectos, pero no están divididos entre toda la gente del equipo. Y la gente elige el proyecto que le guste más. A veces se hacen parejas y de esa manera también se fomenta mucho esta autonomía, sabiendo que tú vas a ser evaluado por este proyecto, pero tú lo has elegido, ¿sí? Y por último, proporcionar las herramientas necesarias. Claro, aquí hablamos de formación, la tecnología, de mentoring, que también lo voy a hablar más adelante. Entonces, autonomía es la clave. Y yo os pregunto, en vuestras empresas, ¿cómo es el tema autonomía? ¿Qué tipo de management predomina? ¿Sí? ¿Cómo es este poder de elegir? ¿Hasta qué punto los empleados tienen este poder de elegir algunos de sus proyectos? ¿Y cómo apoyamos con la formación, ¿sí? Y las herramientas. Y si queréis participar, está claro que podéis a través del chat, ¿sí? Que nos encantaría escuchar vuestras respuestas. Vamos a seguir con el siguiente pilar, recordad que son 4, entonces hablamos de propósito, hemos hablado de autonomía, seguimos con personas o relaciones. Aquí realmente es como mostramos a la gente que, bueno, nos importa, ¿sí? Que la gente nos importa, y aquí hablamos de resiliencia, de energía, aumentar esa energía. Aquí hablamos de crear esta conexión entre los equipos, porque muchas veces equipos entre sí no se hablan y es un problema muy grande, sobre todo en varios multinacionales. Y después compartir este tiempo de calidad, de conocernos más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fomentar la resiliencia, aumentar la energía,
Aquí es un ejemplo de una empresa de UK, de UK, que digamos ella adoptó un proyecto que llamó Energía. Este proyecto se llamaba Energía y, digamos, adoptó varias medidas, adoptó varias acciones necesarias para aumentar esa energía del empleado. Y aquí son algunos de estos. Por ejemplo, han reducido las reuniones innecesarias. Tenían varias campañas para incluso premiar a las personas que las reuniones que tenían de 1 hora han podido reducir hasta 40 minutos. Y así sucesivamente. 30 minutos, conviértelo en 20. Todos sabemos que a veces los calendarios se llenan muy rápido, no tenemos tiempo para nada, pero sí es importante realmente elegir y hacer esas reuniones máximo productivo, de máximo productivo posible. Así que una de las acciones para aumentar energía podría ser esta. Otra acción que también han adoptado, que han propuesto, es tan simple como reuniones caminando, en lugar de estar sentados y, bueno, en la misma, digamos, en la misma jaula, ¿no? En la misma meeting room, la gente sale y sobre todo funciona muy bien para los equipos pequeños, que sí que pueden estar reunidos, caminando. Sabemos, ¿no? Por muchos estudios que cuando caminamos realmente nuestro cerebro funciona mejor y también aquí se crea esa conexión. Entonces, es tan simple como probar y ver si funciona, no funciona, qué funcionó y qué no. Espacios de meditación silencio es otra propuesta también muy adecuada. En este caso, la misma empresa lo adoptó y ya no hablo de Google y Zappos que ya tienen, bueno, los cursos de meditación dentro de las horas de trabajo. Es difícil de hacerlo y no es necesario muchas veces, pero sí pensar, plantear, bueno, ¿qué tal esos grupos de meditación? Aunque sea 10 minutos, ¿no? Antes de empezar el trabajo. ¿Qué tal esta habitación de silencio, donde un empleado puede ir y estar tranquilo? También aquí hablamos de clases de bienestar corporal, emocional, todo clase de pilates, yoga. En algunas empresas ellos buscan talentos dentro, es decir, no buscan un certificado, un profesor certificado de yoga o pilates fuera, sino preguntan a los empleados y a veces es cierto que muchos empleados tienen otras certificaciones y en muchas empresas, pues bueno, el propio talento lo incorpora y el propio talento lo facilita esta clase de pilates, ¿sí? o de yoga. Y en muchas empresas se hace durante la hora de trabajo o por las mañanas antes de empezar y eso crea esa dinámica interesante y muy necesaria dentro de, pues, día a día, dentro de esos días estresados que muchas veces lo tenemos en las empresas. Así que la lista puede seguir, pero me parecieron interesantes estos puntos sobre la resiliencia, ¿no? Aumentando la energía. Después hablamos de crear conexiones, lo que yo hablaba que a veces los equipos están muy desconectados, no saben qué hace un equipo y el otro, y es muy interesante de crear esa conexión entre ellos. Entonces, haciendo 10 de actividades y aquí quería mencionar, por ejemplo, día de deporte. También en varias empresas lo hacen, por ejemplo, tienen un champion, ¿no? Champion de lo que yo hablé, de los proyectos adicionales. Un champion de bienestar, entonces esa persona se encarga de organizar este día de actividad, por ejemplo, de deporte. Puede ser un día de ping pong y sí que teníamos también en varias empresas donde pues, la gente se unía, se crearon los equipos, hicieron torneos. Muy importante, los líderes de los equipos participaron porque es otra cuestión. Cuando participa el líder y lo deja todo, ¿no? Y lidera con su ejemplo, es muy motivante también para la gente. Así que puede ser aquí días de comidas internacionales, claro. Si tenéis este ambiente internacional, que cada uno traiga su comida y explique cómo lo ha preparado y entre todos se conectan, crean esta dinámica, ¿no? Interesante. Días de innovación, ¿no? Entonces, se puede crear de todo. Así que es esta conexión. Talleres. Se puede también
pedir a alguien que venga de fuera, que haga alguna, quizás charla. Algunas empresas piden que vengan nutricionistas, que hablen pues, de la comida sana, de cómo convertir estos menús sanos. Es muy, muy importante. Aquí otra vez entramos en resiliencia, energía, todo eso. Varios equipos participando juntos, creación de cohesión, ¿no?, entre los equipos. Y por último, compartir, que también esos dos puntos, número 2 y 3, están muy relacionados. Compartir tiempo de calidad, aparte de tiempo fuera del horario de trabajo, que siempre también es muy bonito cuando líderes también participan, aunque sea media hora, pero sí conocen a sus empleados de otro lugar. Y claro, también hablamos de recursos humanos, todos los que están en esas posiciones relacionados con la gente. Las reuniones informales con recursos humanos, es decir, unas sesiones muy breves donde, por ejemplo, en media hora se invita vamos a invitar un equipo y vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te podemos ayudar? Y hacerlo de una manera informal, pero sí crear esa conexión y escuchar cómo podemos ayudarle, ¿no? Y de qué estás, cuál es tu reto ahora mismo, ¿no? De qué estás orgulloso ahora mismo. Entonces, todo eso crea esta cercanía con recursos humanos, que sí, que nos importáis, y aunque a veces no podemos implementar todo, pero sí estamos escuchando, estamos con vosotros, eso es importante. Y por último, también aquí menciono stand-up meetings. Eso es algo muy fácil, pero también ayuda a crear este núcleo para el equipo. Es decir, que son reuniones, por ejemplo, una vez a la semana, son muy cortas, más o menos de 15 minutos. La gente está de pie, se va a una sala de reuniones y cada uno comparte el progreso de su proyecto. Si no es progreso, comparte, por ejemplo, sus dudas, sus inquietudes, o, por ejemplo, un caso muy particular con un cliente, si es que trabajo con los clientes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo el equipo lo está escuchando, todo el equipo lo puede apoyar y también darles consejos. Y de esa manera se cree como una arena, digamos, de compartir, ¿no? Y de aprendizaje, así grupal. Y como dije, que son reuniones muy cortas. Así que, igual, pensad qué actividades se hace, quizás alguna actividad os pareció interesante, que se podría innovar, ¿no? Que se podría hacer diferente. Y también ver cómo los empleados, vuestros empleados lo ven, qué les parece, preguntar su opinión. Eso también es importante. No todas las actividades van a estar bien vistas en una empresa que en la otra, entonces sí que es importante de realmente, digamos, adaptar todas esas medidas a las necesidades vuestras. Y por último hablamos de impacto, ese es nuestro cuarto pilar. Y aquí hablamos de cultura, de mentoring, de reconocimiento. Reconocimiento es clave, y aquí hablamos de reconocimiento en varios niveles. También una pregunta para recursos humanos que nos están escuchando: ¿cómo reconocéis a vuestra gente? ¿Qué métodos utilizáis? Es esto, es cuándo, cómo, de qué manera lo estamos haciendo, si realmente los empleados sienten reconocidos, ¿no?, su trabajo. Más allá del salario, lo que Mareike mencionó también. Y lo que sí que he visto, varias empresas lo que tienen también plataformas, sus plataformas internas, que son intranets, donde ellos pueden ver libremente todos los reconocimientos. Es decir, un compañero puede reconocer a otro compañero porque el otro le ayudó con su trabajo, con su proyecto. Un líder puede reconocer a su empleado de su equipo. Y también algunos incluso tienen esta llegada para los clientes, que también pueden reconocer buen trabajo que la persona ha hecho. Así que es una manera de hacerlo, bueno, a través de las plataformas, pero hay otros modelos también, pero sí hacerlo visible, ¿sí? No dejarlo desapercibido, esta extra step, ¿no? Extra step o extra mile, como decimos, del empleado, si lo está haciendo. Y también aquí quería de verdad hablar de programas de mentoring, también varias empresas lo tienen y la verdad que funciona muy bien. Yo he participado en uno de estos programas siendo mentora, y lo que tienen varía el tiempo, pero más o menos son programas de 6 meses, y cada mes,
Se crean los equipos, la gente hace rol de mentor, otros hacen roles de mentí. Muy importante otra vez que los líderes participen, los líderes de los recursos humanos, que no sea solo la gente de los equipos, está claro. Entonces aquí se crean las parejas y se comprometen a hacer una reunión una vez al mes, por ejemplo, durante 6 meses. Al final del programa todos celebran, digamos, sus logros y obviamente dependiendo de los objetivos del mentí, ya puede ser sesiones de coaching o puede ser sesiones de compartir su viaje profesional. Aquí se puede hacer muchísimas cosas, pero sí es muy bonito y lo he puesto en esta clave de impacto porque siendo mentor realmente sientes mucho impacto porque estás ayudando a un compañero tuyo que está contigo, pero quizás nunca has pensado que puedes llegar, porque muchas veces no tenemos esa posibilidad de hablar con los líderes tú a tú en las empresas más grandes, ¿no? O incluso en las pequeñas, medianas, pymes. Y por último, cultura, pero cultura es un tema muy global y aquí simplemente quería añadir un par de cosas que sería revisar cuáles son las barreras burocráticas y si realmente damos este espacio a las ideas del empleado y como recursos humanos, como liderazgo, cómo comunicamos, si nuestra comunicación es transparente, si es oportuna y si realmente se entiende bien qué métodos utilizamos, qué canales de comunicación utilizamos. Así que es tema bastante global, ¿no? Pero sí muy importante, sí, cuál es el ambiente en general, ¿no? Cuál es esa cultura de nuestra empresa. Así que esos serían los 4 pilares de nuestra metodología PAPI: propósito, autonomía, impacto y personas, relaciones. Es todo lo que necesita para que una persona se siente motivada y también enganchada, digamos, con su trabajo, ¿no? Comprometida. Y por último, también queremos dejaros ese mensaje que puede ser abrumador para los recursos humanos y es verdad, es muchísimo trabajo, pero nosotros como Marique pensamos qué acciones podrían facilitar la implementación de esta metodología y también dejaros esta idea de que se hace en equipo, ¿no? Claro que es importante velar impulsar esas políticas que velan por bienestar emocional, ¿no? Por bienestar de los empleados, a través de las encuestas, a través de estas reuniones informales con recursos humanos. Pero sí también es importante crear esta colaboración con dirección, porque muchas veces necesitamos su apoyo, ¿verdad? Muchas veces necesitamos su aprobación para algún proyecto, para el presupuesto, así que es muy importante que ellos también participen activamente en estos proyectos que estáis proponiendo. Otra cosa, consultar, hacer coaching a los managers y líderes como recursos humanos, yo creo que también se puede hacer. Es muy importante encontrarse tiempo para hablar con los líderes, cuáles son sus necesidades y también ahora, después de esa sesión, tenéis varias ideas quizás que podéis plantearles y podéis hablar y hacer este brainstorming. ¿Qué os parece? Y obviamente hacer todo en equipo, porque ellos también, los líderes de los equipos, saben de qué necesitan del equipo, ¿no? Y por último, queríamos decir que muchas veces escuchamos que recursos humanos no tienen tiempo y es verdad, es realmente verdad, porque puede parecer un poco abrumante, así que es importante también delegar, ¿no? A los proveedores externos que de verdad pueden aportar, por ejemplo, como Chief Happiness Officer, de lo que Marique hace y lo que habló, de las facilitadoras, de coaches externos, toda esta gente que puede realmente beneficiar a las compañías y que así los recursos humanos no se sienten realmente abrumados y tan solos. Así que queríamos dar ese mensaje en conclusión que se hace en equipo, ¿sí? Gracias por la participación y como Yelena ya dijo que lanzamos esa serie, eso fue la primera parte y yo creo que en como 2 semanas vamos a hacer la segunda, así que obviamente están muy bienvenidos a participar y vamos a compartir el tema de la siguiente sesión en breve, así que espero que verles en 2 semanas.
Muchas gracias a todos y que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.